noches, bienvenidos a Nativa Fondo, soy Paola Ugaz. Hoy día es viernes 2 de junio y abrimos el programa con la buena noticia de la clasificación del tenista Juan Pablo Varillas, quien en el Roland Garros derrotó al polaco Hubert Hurkacz y se enfrentará a Djokovic en los momentos más importantes de la carrera de Varillas y y haciendo un récord en las performances de jugadores de tenis peruanos, donde desde 1984 no pasábamos hasta este estadio. Desde aquí le deseamos la mejor de las suertes a Juan Pi Varillas. Estamos conectados con el internacionalista Francisco Belaunde para hablar de todo lo que ha tenido que ver la cumbre de Brasilia y el extraño pedido del congresista Jorge Montoya de renunciar al Tratado de la Declaración de San José y salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Paola, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Mi pregunta es, este pedido es extraño porque lo normal es que los gobiernos renuncien a los tratados de este tipo, ¿no es cierto? No es que un congresista puede levantarse y decir, salimos de aquí. ¿Cuáles son los pasos para salir de esta corte? Bueno, es el gobierno, efectivamente es el gobierno el que tiene que tomar la decisión, ¿no? Y entonces lo que está haciendo el congresista Montoya es una cosa que no es usual, ¿no? Y claro, él puede hacer esa propuesta, el Congreso puede decidir, digamos, adoptar esa norma, pero eso no obliga al gobierno, no obliga al gobierno. Entonces, yo veo muy difícil que el gobierno vaya a aceptar, porque en estos momentos el gobierno está buscando cuidar su imagen, reparar su imagen. ¿Te imaginas que decida ahora aceptar esa propuesta y retira al Perú de la Corte Interamericana? Olvídate, es una manera de meterse un autogol, ¿no? Desde el punto de vista de la imagen internacional, que quizá de repente les provocaría a algunos hacer eso, pero desde el punto de vista de la, ¿cómo se llama?, de la imagen internacional del Perú sería un desastre. Entonces, yo no creo que, primero no es obligatorio, o sea, si el Congreso decide adoptar eso, pues para el gobierno no es para nada obligatorio. Entonces, no hay, y como digo, yo no creo que eso vaya a tener alguna posibilidad de llegar a un término que ellos están buscando, ¿no? Claro, pero estamos hablando de un gobierno que le ha hecho el amén al Congreso en muchísimas decisiones que uno pensaba que no lo iba a hacer. Estamos hablando de el cambio de jefe en la SUNEDU, no dijo nada cuando hicieron la elección del Tribunal Constitucional, en la ATU sacaron a la jefa de la ATU y el gobierno quedó mirando al techo. Entonces, claro, el gobierno no se le ve muy en ningún ánimo, no solo confrontacional, sino que como que él siente que el Congreso le está haciendo la tarea. Y, no, estoy de acuerdo contigo que efectivamente el gobierno está dejando que el Congreso de alguna manera haga lo que quiere hacer, ¿no? Pero en este caso hay implicancias que tienen que ver con me parece, claro, nunca se sabe, ¿no? Pero hay implicancias que tienen que ver con lo que está buscando ahora el gobierno, que es, hacer, una especie de operación de relaciones públicas, ¿no? Por eso que la presidenta quiere irse del país, irse del país es decir, quiere ir a viajar para defender la postura peruana. Y se vería muy mal cuando ya el tema de los derechos humanos ha sido mencionado por varias organizaciones e incluso por los países de la Unión Europea y Estados Unidos de manera muy diplomática, pero lo han hecho igual. Entonces, ¿te imaginas que den un paso como ese? Mejor se quede en el Perú, pues, ¿no? Ya no viaja. No tendría mucho sentido. Además, creo que para los inversionistas, o sea, eso daría también una mala imagen, porque se está viendo también que desde el Congreso se está violando un poco el Estado de Derecho. Entonces, para un inversionista que quiere ver que las cosas, que haya estabilidad y también a nivel de las instituciones, tampoco sería bueno. Y todo el propósito del viaje de la señora Boluarte sería también promover las inversiones al Perú. Eso sería una mala señal, ¿no? Yo no creo, la verdad, salvo que sea, pues, que esté tan debilitada, o que sea por convicciones propias de ella, o del señor Lotaro, no sé. Ya. ¿Por qué no escuchamos a ver lo que dice Jorge Montoya? De repente él tiene la salida y nosotros no sabemos. a ver, vamos con el bike. Electoral nosotros, ¿no? Porque hemos analizado que no he tenido ningún efecto positivo para efectos del Perú.
nos han caído sanciones, entre comillas sanciones, para pagar a los terroristas indemnizaciones. No ha habido nada que sirva para efectos reales de la justicia acá. Por otro lado, el Perú ha desarrollado mucho en lo que es derechos humanos y en lo que es institucionalidad democrática. Tenemos la prueba, en ningún país en la región puede exhibir el currículo que tenemos nosotros, que ha habido cambios de presidentes de manera, por infracciones constitucionales que se han cometido y el país ha seguido caminando. La economía se ha mantenido, ha habido confianza en las inversiones, eso significa que tenemos instituciones sólidas. No necesitamos tutela extranjera para poder operar. Bueno, creo que no tenía la salida, Francisco, ¿no? Bueno, es más, yo no lo he, tampoco, de acá no me ha llegado el sonido, pero en todo caso, no creo, o sea, lo veo, o sea, bueno, él aparentemente tiene ideas bastante fijas en estos momentos, pero no creo que eso vaya, me parece que no creo que prospere. Más allá de que efectivamente el Congreso, el gobierno tiene como aliados a la parte de toda la derecha del Congreso, ¿no? Pero más allá de eso, creo que no sería conveniente. Imagino que la propia canciller dirá, oye, no nos conviene hacer esto, ¿no? Justo como queremos limpiar la imagen del Perú. O en todo caso, hacer olvidar, porque eso no lo van a lograr, pero en fin, hacer olvidar los muertos de la represión. Entonces, lo veo bien contradictorio como estrategia de política externa, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que hemos visto esta semana es que no le, digamos, ser halcón, digamos, estar acostumbrado a tomar medidas duras en diplomacia, siempre se va de la mano con una mirada, digamos, siempre están los halcones y las palomas, ¿no? Los que dicen mano dura y mano no tan dura en diplomacia. Sí. El gobierno de Dina Boluarte solo está tomando decisiones del lado de los halcones y no está cosechando nada en nivel internacional. ¿Cuál ha sido para ti lo que ha cosechado en la cumbre de Brasilia al mandar al primer ministro Alberto Tarola? Bueno, el tema es que, a ver, ahí lo importante era que estuviera ahí, ¿no? Por supuesto ha tenido un encontrón con Petro, pero lo que pasa es que ahí eventualmente no había riesgo que pasara mucho en el sentido que Lula necesitaba que todos estuvieran ahí. Para Lula era muy importante este tema porque Lula quiere presentarse efectivamente como el líder nuevamente de América del Sur, de la región. Es más, tiene en realidad ambiciones a nivel mundial porque quiere mediar en el tema de Ucrania y todo lo demás, ¿no? Pero en el tema de América del Sur quiere relanzar el liderazgo de Brasil, ¿no? Y suyo personal. Entonces para él era muy importante llevar la fiesta en paz. Entonces no había mucho riesgo que pasara algo respecto del señor Otárola, salvo pues esa imagen que ha salido ¿no? Que todos hemos visto, ¿no? Esta imagen que se le ve un poco apartadito, pero más allá de eso, digamos, Lula probablemente quisiera eventualmente tener una posición parecida a la que tienen Petro y AMLO, no lo sabemos, pero no es su interés. Su interés finalmente liderar a América del Sur y que estén todos en la foto. Claro. ¿No? Por más que haya uno que esté un poquito apartado, pero igual lo quiere a todos en la foto. Entonces, no iba a pasar mucho finalmente de trágico para el gobierno peruano en ese momento. No salvo, pues, como digo, los comentarios o la foto. O el encontronazo con Petro, bueno, ya era inevitable. Claro. ¿No? Claro, pero el encontronazo con Petro habrá sido en tras bambalinas, ¿no? Porque no ha sido ninguna parte de alguna cumbre oficial, ni no se ha visto ninguna, me imagino, ¿no? Lo que sí se ha visto, claro, pero sí ha habido un intercambio un discurso de Petro, después también de él, ¿no? Una respuesta, y después una imagen donde se ve a Petro, ¿no? Donde pasan el video de la señora Boluarte, y lo vemos a Petro ahí jugando ruidosamente con un objeto, no sé, como mostrando su desprecio, si se quiere, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero eso es una cosa casi anecdótica, casi infantil, un poco inmaduro, ¿no? Pero más allá de eso, en realidad, pues básicamente, incluso para Lula, lo importante era tener esa primera reunión, ¿no? Y ver si se puede avanzar, ¿no? Entonces, y el Perú, claro, aprovecha la ocasión para decir, no estamos aislados, acá estamos, ¿no? Entonces, finalmente es una confusión de intereses. El Perú quiere mostrar que no está aislado y Lula quiere mostrar que todos están embarcados en su proyecto. Entonces, finalmente coinciden por ese lado. No, y estuvo muy bien Gabriel Boric al señalar que Venezuela no es el producto de una narrativa, sino que es un gobierno autoritario donde no se respetan los derechos humanos.
Absolutamente. Como que empieza Totalmente. a brillar separado de este universo Lula, como acabas de definirlo tú, ¿no? Así es, totalmente, totalmente. Porque Lula efectivamente quería, como se dice, entre comillas, hacerle la patería ¿cómo se llama?, a Maduro. Digamos, si quería, digamos, a manera, no era necesario, incluso desde el punto de vista de integrarlo a este esquema, no era necesario venir con el discurso a la narrativa, ¿no? Era un exceso, no sé si se le fue la mano, la boca en la patería, como se dice, porque pudo haber dicho simplemente estamos muy contentos que que Venezuela forma parte de este proyecto. Con eso era suficiente, ya lo tenía a bordo, ¿no?, del proyecto. Pero encima tiene que decir que era una narrativa, entonces ya no sabemos si es una cuestión de que él está pensando que es así o es que realmente era una manera de pasarle la mano a Maduro, no lo sabemos muy bien. Claro. Y ahí también hemos visto que Perú todavía no encuentra la manera de tener algún tipo de diálogo con México, que no necesariamente pasa por los presidentes, sino pueden haber diálogos entre autoridades de menor rango para que la relación por lo menos encuentre otro espacio de contacto, dado que ahorita, digamos, el presidente López Obrador está obcecadamente contrario a todo lo que diga el gobierno peruano. ¿Qué se puede hacer para mejorar digamos, estamos tan aislados de algunos gobiernos que normalmente tendríamos mejores relaciones? Estamos hablando de Colombia, un país fronterizo, México, que es un país también clave en ciertos intercambios de productos, y que no todavía siento que la canciller Gervasi, solo aconsejada por el lado halcón, digamos, no encuentra la muñeca para retomar, digamos, los viejos tiempos de Torre Tagle, que es famoso en el mundo por sus buenos diplomáticos. Mira, lo que pasa es que ahí es un poco difícil, es muy difícil que los propios presidentes, tanto de Colombia como de México, han adoptado una actitud absolutamente, digamos, dogmática, ¿no? Una actitud donde desconoce finalmente una presidenta que, más allá de todo lo que se puede criticar, ya todos sabemos, pero en medio de todo la sucesión constitucional fue constitucional, ¿no? Entonces ellos tienen una narrativa que además coincide un poco con lo que pasó cuando sentenciaron a Cristina Kirchner a 8 años por el tema de corrupción, y ellos también defendieron, se metieron, digamos, una injerencia de su parte en el sistema, la política argentina, ¿no?, a pronunciarse en contra de esa condena. Entonces, finalmente no es una cosa de una vez. En general tienen esa tendencia, ¿no?, de meterse en los asuntos internos de otro país para defender a sus amigos ideológicos. Entonces, un poco que la puerta está cerrada ahí. Tal vez hubiera sido mejor que el Congreso no declarara persona no grata a AMLO, porque eso evidentemente con una personalidad como AMLO, que es un poco como la de Donald Trump, que reacciona un poco de manera muy emotiva, pues lo que hizo fue que hiciera esas declaraciones que no quería tener relaciones económicas y comerciales con el Perú, lo cual es absurdo porque también legalmente no tiene ningún sentido. Tan es así que los empresarios mexicanos lo pusieron en su sitio, ¿no? Entonces, sabiendo cómo esa persona reacciona como reacciona, que no es una persona totalmente racional, sí me parece que tiene un sesgo un poco, digamos, es un poco como dicen en inglés, mercurial, ¿no? Una persona que reacciona demasiado emotivamente, tiene un orgullo gigantesco, es un poco el mismo sistema de Donald Trump. Sí. Petro tiene una personalidad similar, aunque Petro se contiene un poquito más, ¿no? Aunque ese se va de boca o se va de dedo con el Twitter, pero es mejor no provocar a esas personalidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora, más allá de eso, las relaciones se mantienen económicas y comerciales, y entiendo que el Perú no le conviene, por supuesto, dar un paso más como romper relaciones con México. Sería una cosa absurda, ¿no? Exacto. Claro, que no escucha a los halcones que están reclamando, que piensan que las relaciones diplomáticas son como peleas tuiteras, cuando nosotros tenemos históricas relaciones con muchísimos países que han pasado, obviamente, muchos gobiernos y muchos, como dices tú, sesgos, y no ha habido ninguna ruptura. ¿Cómo crees, sí, claro, ¿cómo crees que se ve a 28 de julio el mensaje de la presidenta Dina Boluarte en términos de relaciones exteriores, ¿no? Porque creo que es uno de los temas más peliagudos junto al tema de las protestas, lo que este gobierno ha pasado de manera inédita, ¿no? ¿Cómo ves ya ella sentándose a escribir su balance de relaciones exteriores este 28 de julio?
Claro, lo que pasa es que las protestas tienen un impacto directo y la actuación de las fuerzas policiales y del orden en general tiene un impacto directo en las relaciones exteriores, en la imagen del Perú. Digamos, el trabajo de la Cancillería tiene dos fases, ¿no? En este tema. La parte fácil es defender la legitimidad del gobierno de la señora Boluarte, que esa parte, como dice, papayita, ¿no? Claro. Salvo, pues, por algunos intransigentes como estos señores. La parte más complicada, y eso no va a salir, como digo, a veces ni con lejía, es los muertos, ¿no? Los muertos por las protestas. Entonces, es un trabajo bien complejo y digamos, el mensaje, lo que ella justamente está buscando hacer es, y creo que por eso ha llamado esos consultores, ¿no? Estos juristas, para insistir el tema de la legitimidad de su gobierno, porque finalmente la gente seria no desconoce eso, ¿no? Entonces quiere insistir en eso para no hablar demasiado del tema de los muertos. Y eso me parece que, bueno, entiendo su estrategia, pero es bien difícil hacer olvidar el tema de los muertos, ¿eh? Porque eso va a seguir, las organizaciones de derechos humanos se van a seguir pronunciando, y más aún si se ve que eventualmente en la fiscalía las cosas no avanzan. Entonces, ese tema va a estar presente y la va a perseguir todo lo que no sabemos hasta cuándo, todo su gobierno, ¿no? Y también cuando sale el gobierno, evidentemente. Entonces, me parece que es una tarea bien cuesta arriba la que tiene, por más que contrate consultores en Estados Unidos y demás, ¿no? O sea, esa mancha no la va a poder maquillar nunca, ¿no? Pero su estrategia es insistir en que su gobierno es legítimo, ¿no? Y que en el Perú es normal y que se pueden venir los inversionistas. Por ahí apunta un poco su mensaje, ¿no? Pero otra vez el tema de los muertos están ahí, y por eso digo que aceptar un retiro del Perú de la Convención Interamericana de Derechos Humanos pues es un suicidio en términos de política exterior, ¿no? Solamente lo conocen los términos. Sí, tenemos ahorita una declaración del flamante defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, sobre la Comisión de la Corte Interamericana. Vamos con eso, Gio, por favor, un ratito, para escucharlo. Que es el deber ser de la Defensoría, no es correcto alejarse de los parámetros de la instancia jurisdiccional supranacional. No, porque ningún peruano está exento del poder, del abuso de poder. Y tenemos por eso una instancia supranacional que revisa esos excesos y que resuelve esos excesos con objetividad. Naturalmente. ¿Le creemos o no le creemos? Por lo menos en ese punto ha dicho algo razonable, ¿no? Sí, totalmente. Es que es de verdad que, como dices, o sea, es como de locos, ¿no? Que diga algo razonable es algo que agradecemos, ¿no? Bueno, sí, pues, efectivamente, que sus nombramientos además están cuestionados. Aunque bueno, ¿qué puedo decir? Sí. Bueno, Francisco Belaunde, politólogo y amigo de esta casa, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista y que tengan un buen fin de semana. Sí, Francisco, dime. Ahora, sí. Antes quisiera decir a tu público que tengo mi programa que se llama Hablemos del Mundo, que está en YouTube, que se conecten, buscan Hablemos del Mundo, mi nombre, lo googlean, se conectan y listo. Ya pueden todos los días, de lunes a viernes, a la hora que quieran, dura 15 minutos, para que tengan también un poco lo que yo hacía en el mundo con el mismo esquema educativo y cultural. Ya, yo lo repito, Hablemos del Mundo en YouTube de lunes a viernes, 15 minutos. Francisco Belaunde te pone al día en todo lo que pasa internacionalmente y además es fresco, es un analista muy conocido y que nos pone, digamos, al día porque a veces nos estamos muy encerrados en esta comarca virreinal y por eso es bueno ver al mundo y respirar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengas buen fin de semana. Vamos a una pausa y regresamos con más en Nativa a Fondo.
El dengue es un mal que está afectando muchísimo el Perú, donde ya hay más de 100.000 infectados, hay 11 menores de edad muertos y el gobierno, una vez más como nos pasó con el COVID-19, no está preparado para asumirlo. Vamos primero con el reportaje de Kimberly Barrantes para regresar con Mariana Leguía, directora del Laboratorio Genómica y bióloga. Salud, Rosa Gutiérrez, posa para las fotos, baila y anuncia medidas que no se están cumpliendo. El dengue sigue matando en Perú. Que en 2 semanas estas curvas a nivel nacional van a caer. Han pasado poco más de 10 días desde aquella declaración y la propagación del dengue sigue imparable. Hasta este 1 de junio, Perú registra más de 117.000 contagios de dengue y las muertes se elevaron a 167. La mayor parte, 49, se registran en Piura, el epicentro de la epidemia. El día 31 de mayo, Piura tiene 34.252 casos acumulados y defunciones 49. Seguimos siendo la primera región a nivel nacional con el mayor número de casos acumulados. Hace algunas semanas pasamos del tercer lugar al primero con el número de fallecidos en dengue. Los niños vienen siendo las principales víctimas de la Aedes aegypti, responsable de transmitir la enfermedad a través de su picadura. Tal como lo muestran los videos compartidos en redes sociales, los padres de los pequeños enfermos atraviesan grandes dificultades para lograr la atención en los hospitales, que se hallan colapsados por la cantidad de pacientes, así como si se tratase de una escena de los peores momentos de la pandemia del COVID-19. Los establecimientos iban a colapsar en el sentido de que los datos acumulados, ¿no?, son históricos, no los hemos tenido en años anteriores. No hubo prevención, no hubo promoción. Empezamos la semana epidemiológica 1 en brote epidémico, ¿no? Y las reacciones han sido tardías, ¿no? Según el doctor Cristian Requena, decano del Colegio Médico de Piura, las postas y los centros de salud, que son la primera línea de atención, no cuentan con una infraestructura, equipamiento y mucho menos recursos adecuados para hacer frente a la epidemia. Si nuestro primer nivel de atención, ¿no?, sigue presentando deficiencias que no hemos aprendido con la pandemia de COVID-19, año 2020-2022, pues nuestros hospitales se iban a saturar, a colapsar, porque la demanda es mayor que la oferta. Según datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, hay más de 35.000 menores de 0 a 17 años diagnosticados con dengue a nivel nacional. También registran 20 muertes, entre 12 confirmadas y 8 probables. Esto quiere decir que los niños, niñas y adolescentes afectados forman al menos la tercera parte del total de pacientes. Los niños también se infectan de dengue, pero su proceso de pasar de la fase febril a la fase crítica es mucho más rápido, que lleva a una deshidratación y a una complicación. La sociedad civil de Piura, harta de la indiferencia, ha declarado persona no grata a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. Ratificamos lo que la sociedad civil ha decidido, declarar persona no grata a esta señora ministra de Salud, que solamente viene a tomarse fotos. La vez pasada vino y dijo que habían 20 muertos todavía. Y dijo que ya estaba controlado el dengue y que son campañas políticas los que dicen que el dengue se está disparando. Hoy ha venido hace poco, de noche, y ya tenemos más de 40 muertos. La medida fue anunciada luego de una conferencia de prensa en la que la ministra huyó sin responder a la prensa por la situación en la región. Para la población de Piura, el hecho que la ministra de Salud minimice la complejidad de la situación de la región
es vista como una falta de respeto hacia ellos, quienes exigen campañas más agresivas de prevención, eliminación de criaderos de mosquitos, fumigación de áreas de alto riesgo y acceso oportuno a la atención médica para los afectados. Kimberly Barrantes, Nativa, nos conecta. Estamos con Mariana Leguía para hablar sobre este brote de dengue que ha causado en el Perú ya 126 muertos. Buenas noches, Mariana, gracias por estar acá. ¿Qué se debió hacer para que no pase esto? Bueno, cuando empezaron las lluvias en enero y febrero, que ha sido un año de lluvias totalmente anormal y de calor totalmente anormal, hemos debido empezar a prepararnos para lo que se veía venir, que era epidemias de dengue o de virus relacionados, porque estamos en un país donde el dengue es endémico y en el norte el dengue es endémico. Entonces se han debido hacer campañas de educación desde el principio y poder hacer todos los trabajos de prevención que normalmente se hacen para tratar de evitar que el zancudo se propague de la manera que se ha propagado. Una de las cosas que, digamos, estudia tu laboratorio genómica en la Católica es los tipos de dengue y qué se puede hacer. ¿Cuántos tipos de dengue tenemos en el Perú? Sí, a ver, en el Perú y en el mundo existen 4 serotipos diferentes de dengue. Eso lo que quiere decir es que a uno le puede dar dengue hasta 4 veces en su vida. Entonces, cuando te da la primera vez, vas a desarrollar inmunidad contra ese serotipo, pero esa inmunidad que desarrollas no necesariamente es neutralizante contra las otras 3 variedades que todavía existen, con lo cual te puede volver a dar hasta 3 veces más. Y lo que sabemos, basado en evidencia científica, es que cada vez que te da dengue, una infección adicional, tienes más probabilidad de que los síntomas que tengas sean un poco más severos. Entonces, por eso es que esta enfermedad, digamos, es algo que la tenemos que tener controlada, porque lo que queremos es prevenir las formas serias de la enfermedad, el dengue hemorrágico y el dengue shock, que de verdad pueden llevar a las personas a la muerte, como hemos estado viendo en Piura sobre todo. O sea, el dengue shock y el dengue hemorrágico, estamos hablando de gente que tiene ya comorbilidades, como era el COVID, digamos. A ver, las manifestaciones de la enfermedad tienen un rango, ¿no? En un extremo tienes personas que son completamente asintomáticas, que pueden estar infectadas y que ni siquiera se dan cuenta de que tienen dengue porque no tienen síntomas. De lo que tú estás hablando, que es el shock y el dengue hemorrágico, son las manifestaciones más serias de la enfermedad, y esas manifestaciones se dan, digamos, por una serie de factores. Puede ser una combinación del estado de salud de la persona, qué tan fuerte es su inmunidad, el tipo de dengue que le da, porque hay algunos que son un poco más virulentos que otros, y también si esta es su primera infección, su segunda infección o su tercera y cuarta infección. Entonces, con cada infección subsiguiente, los síntomas por lo general son un poco más severos. Una de las cosas que también, digamos, cómo hace que haya asintomáticos, hace que también haya gente que no sepa cómo reconocer cuando tiene el dengue, porque incuba, te da fiebre, pero puedes confundirla con otra enfermedad. ¿Cómo instruir a la gente para saber si es o no dengue lo que tienes? A ver, los síntomas del dengue clásico son muy conocidos y, digamos, al margen de con cuál serotipo de dengue estás infectado, 1, 2, 3 o 4, vas a tener los mismos síntomas en el dengue clásico, que son fiebre, por eso se llama la fiebre del dengue, dolor de cabeza. Por lo general, el dolor de cabeza está concentrado atrás de los ojos. Vas a tener malestar general, dolor en todo el cuerpo, muchísimo dolor en los huesos. Y en muchos de los casos las personas también desarrollan un sarpullido, que son como unas mini hemorragias, pero que se manifiestan como un sarpullido. Ese es el dengue clásico, ¿okay? El dengue con signos de alarma, que viene a ser el dengue hemorrágico y el dengue shock, es cuando las personas empiezan a sangrar, que puede ser de manera visible, les puede sangrar la nariz, a veces pueden sangrar por el ano, pero muchas veces las hemorragias son internas y a veces se manifiestan con muchos dolores abdominales que pueden incluir vómitos. A veces también somnolencia, como que la persona está cansada y se quiere acostar. Y las hemorragias vienen de manera interna, a veces son visibles. Tú puedes ver, por ejemplo, moretones extensos, si la hemorragia es una cosa superficial.
pero lo que preocupa mucho es cuando hay un sangrado interno que hace que los órganos no funcionen bien y las personas esencialmente se mueren de shock. Y una de las cosas que hemos visto es que al no reconocerlo tan rápido se producen este grado de muertes que ya hace 6 brotes no teníamos este grado de muertes, ¿no es cierto? ¿Qué debería haber hecho el gobierno, no ha hecho para evitar que caigamos de nuevo en otra endemia como nos pasó con el COVID-19, Mariana? Sí, mira, a ver, el tema del dengue es completamente diferente que el tema del COVID, porque el tema del COVID era una enfermedad nueva que no conocíamos. El dengue lo conocemos. Somos un país donde el dengue es endémico desde hace muchísimos años, sobre todo en la selva y en la costa norte. Entonces, sabemos qué cosa es lo que hay que hacer. Lo que ha pasado este año es que el ciclón Yaku y el cambio climático y las lluvias nos han agarrado en un momento también donde creo yo que ha habido mucha turbulencia política, donde ha habido cambio y el gobierno no ha estado poniéndole atención al tema de salud y lo que se debió hacer, que eran, digamos, empezar a hacer trabajos de drenaje de agua, de campañas de educación para que la gente sepa cómo eliminar los criaderos, reconocer los síntomas, etcétera, etcétera. Ese trabajo de prevención y de educación no se ha hecho. Entonces, las lluvias, sobre todo en el norte, han agarrado a la población completamente desprotegida y desprevenida. El agua no ha tenido dónde drenar. Eso ha seguido, han habido deslizamientos, ¿no? Los cauces de los ríos en algunos casos se habían desviado y ya no llegaban al mar. Y la precariedad de los hogares se ha incrementado sustantivamente. O sea, hay mucha gente que ha perdido su casa. Entonces, si tú tienes a más personas viviendo en una situación de precariedad, donde además hay agua por todos lados, ya sea por las lluvias o porque ahora perdieron su casa y ahora tienen que almacenar agua para su uso personal, entonces lo que estás haciendo es aumentando los criaderos por todos lados. Y el zancudo del dengue es un zancudo que le gusta estar donde están las personas y dentro de los hogares. Es un zancudo completamente urbano. Entonces, si tienes agua por todos lados y criaderos por todos lados y dengue, entonces las personas se van a infectar. Y una de las cosas, hay detalles en los hospitales de Piura donde la gente está con mosquiteros. Correcto. Pero no es para la gente, sino... Sí. ¿Puedes explicarnos por qué hay mosquiteros entre cama y cama en los hospitales en el norte? Sí, porque, a ver, mira, el ciclo de vida del zancudo es como de 2 meses más o menos, ¿ok? Entonces, durante ese ciclo de vida, la zancuda, porque las que pican son las zancudas, las zancudas necesitan tomar sangre para poder poner sus huevos. Okay. Entonces, la zancuda se va a contagiar del dengue al picar una persona que está infectada con dengue. Y luego, después de unos días, puede ir y picar a otra persona que está sana y ahora le va a transmitir la enfermedad de la persona que estaba contagiada, se contagia el zancudo y ahora contagia a una persona nueva. Entonces, los mosquiteros en los hospitales son para proteger a los zancudos que podrían estar limpios, de que no se contagien de las personas que están infectadas y que luego vayan, no sé, a cuartos aledaños o a secciones aledañas o a casas aledañas, porque el mosquito se va a mover de 50 a 100 metros y piquen a gente que no está infectada y así propaguen la infección. Está para la zancuda. Para las zancudas, exactamente, para las zancudas. ¿Qué tipo de trabajo se hace, digamos, en genómica para seguir estos tipos de dengue y saber exactamente cuál es el que más o menos tiene un país? Cuéntanos un poquito del trabajo en un laboratorio como el tuyo. Sí, a ver, el trabajo se hace en muchos niveles diferentes. O sea, nosotros en el laboratorio somos expertos en el tema del diagnóstico y el secuenciamiento genómico para saber, digamos, cuáles son los tipos de dengue que están circulando, si han mutado, si no han mutado, y eso nos permite ver, digamos, cómo es que el virus está evolucionando, ¿okay? Pero todo ese trabajo depende de un trabajo previo que se hace en campo, ya sea, digamos, enfocado en los vectores, y en ese caso trabajamos con muchos entomólogos médicos que van a campo, recolectan larvas, recolectan zancudos, esos vienen al laboratorio y se testean, y también obviamente testeamos a las personas, o sea, se sacan muestras de sangre y primero se diagnostica el virus a través de una prueba molecular de PCR, como las que usábamos para el COVID, y luego los positivos se secuencia el genoma y se empieza a mirar esos genomas y ahí podemos ver, ¿no?, cómo es que nuevamente el virus va mutando, cómo se está moviendo en las diferentes poblaciones.
cuáles son los serotipos que están circulando, cuáles son los serotipos predominantes, porque a veces circula solo un tipo de dengue, a veces circulan los 4, a veces circulan 2. Claro. Pero lo que revela este nuevo, digamos, el dengue propagándose y la gente muriendo, es que no hay un lazo entre el gobierno, los científicos y una manera de contarles cómo prevenir o cómo acabar con los lugares de criaderos de zancudos de dengue. Sí. Ese puente se ha roto, ¿no es cierto? Sí, o sea, a ver, desafortunadamente tenemos un sistema que no está articulado, ¿ok? Uh-huh. Porque tenemos actores dentro del gobierno, dentro del mismo gobierno tenemos el gobierno central y los gobiernos regionales, o sea, las direcciones regionales de salud y también el MINSA. Y por supuesto hay un montón de personas como yo, que somos investigadores, que nos dedicamos a hacer, digamos, trabajo epidemiológico y de investigación, pero donde la situación ideal es que todo el mundo trabaje de manera articulada. O sea, eso se empieza a dar, pero de manera muy pequeña y a través, digamos, de contactos con gente con la que tú ya sabes que puedes trabajar bien y intercambias información, intercambias muestras, intercambias protocolos. Pero la realidad es que se debería trabajar de una manera muchísimo más articulada y centralizada, y eso no está sucediendo. Y en verdad yo siento que eso es un poco lamentable, porque en el MINSA hay técnicos muy, muy, muy capaces, y sobre todo, siendo nosotros un país endémico para esta enfermedad, es una cuestión que sabemos manejar. Y el dengue no es una enfermedad de la cual todo el mundo se tiene que morir. O sea, si las personas, o sea, si tenemos las suficientes camas, si tenemos los médicos que están entrenados, las personas inclusive con el dengue hemorrágico se le puede dar los cuidados necesarios para sostenerla durante los 10, 15 días que van a estar con esta infección. Uh-huh. O sea, si están deshidratados, se les hidrata, se les va a dar medicamentos para que les baje la fiebre. O sea, si han perdido mucha sangre, se les puede hacer transfusiones de sangre, pero eso requiere, digamos, de camas de cuidados intensivos y de intensivistas que estén ahí, que estén preparados para hacer esto. Y esos médicos los tenemos, pero generalmente pues han estado en Iquitos o en las zonas endémicas, y ahora que nos hemos debido preparar con más intensivistas que se manden a las zonas donde se podía esperar que íbamos a tener unos brotes, esa parte no se ha hecho, ¿ves? Y eso es lo que nos está faltando, ¿no? No es que no sepamos lo que hay que hacer, es que no lo hemos hecho. Lo cual es súper grave, dado sí, después de una pandemia como la que pasamos en el COVID-19. Sí. Entonces, no se han dado esos pasos. ¿Y qué hacer, por ejemplo, ahorita? O se han dado, pero no se han dado al nivel que se requieren para poder responder en una situación, ¿no?, de epidemia como la que hemos visto ahora, en especial por el tema del cambio climático. Y con el cambio climático van a venir otras enfermedades. Y además, o sea, tenemos que recordar que esto no se ha acabado. O sea, ahorita estamos entrando en invierno, entonces está poniéndose todo un poquito más frío, ha dejado de llover, pero este va a ser un año anómalo. Y en el verano, que va a estar a la vuelta de la esquina, porque el invierno no va a ser fuerte, otra vez va a haber calor y otra vez va a empezar a llover. Entonces, este es el momento en donde tenemos que empezar, o sea, a atender la epidemia que tenemos ahora, porque lo que estamos haciendo es reaccionando al problema, pero también tener un poco, digamos, de ojo preventivo a lo que se viene, ¿no? ¿Te refieres a más intensivistas, a preparar médicos, a preparar hospitales para esto? Correcto, y a estar preparado a que cuando empiece otra vez el calor y las lluvias, ¿no?, en octubre, noviembre, diciembre, enero, que lo más seguro es que la ola podría subir. Y podemos prepararnos, se pueden hacer campañas de educación para que la gente, digamos, limpie sus barrios y sus casas de inservibles que puedan estar acumulando agua, que sepan cómo tratar los recipientes donde almacenan agua, que estén tapados, que se laven, que sepan por qué se lavan. El motivo por el cual los recipientes se lavan es porque los zancudos o las zancudas ponen sus huevos en la superficie dura, digamos, del plástico, del contenedor que está almacenando el agua, sobre la superficie del agua, ¿ya? Y sin embargo esos huevos se pueden secar y pueden quedarse vivos hasta 8 meses. O sea, pueden sobrevivir secos hasta 8 meses, hasta que en algún momento el nivel del agua vuelva a subir y estén sumergidos, y ahí las larvas vuelvan a salir. Entonces, esa limpieza es importante para poder eliminar esos huevos. Entonces,
Todas esas cosas se pueden hacer. Uno no necesita que el ministerio venga y te limpie tu container de agua. Eso lo puedes hacer tú, pero la gente que no es tonta hay que explicarle y hay que educarla, ¿no? Se pueden hacer campañas de fumigación, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que empezar de a pocos, o sea, en la medida de nuestras posibilidades, pero hay que empezar a hacer cosas. Y, o sea, es normal que la gente esté frustrada. Claro, está no solo frustrada, enojada, hemos venido pues, Totalmente, ¿no? Claro. Y han habido cosas que se han podido hacer mejor, sobre todo sabiendo que tenemos la experiencia en el país para hacer este tipo de cosas con el dengue mejor. Claro, pero además salir diciendo en 15 días se va el dengue no es serio en un país en el cual tenemos tantos problemas geográficos, tantos problemas de logística, tantos problemas de que pasan cosas. Entonces no puedes decir, el 15 días se acaba el dengue. Yo no lo podría decir, ¿no? Sí, eso ha sido una declaración un poco infortunada, prematura, ¿no? Uh-huh. De repente un poco ingenua, pero... Claro, es un país que pueden pasar muchísimas cosas porque no es que sea, pues, o sea, tenemos distancias muy largas, tenemos muchas cosas que una capital muy centralista, con muchas cosas aquí, pero no hay intensivistas ni en Iquitos ni en Piura los suficientes para poder, digamos, atender esta enfermedad. Y lo que decías es bien interesante de que la enfermedad dura de 10 a 15 días. La enfermedad dura alrededor de 10 días, en realidad. El curso normal es alrededor de 10 días. Entonces, empieza con un curso de fiebre que te puede durar como que de 3 a 5 días. Estoy hablando del dengue clásico. Uh-huh. Y es la primera vez que te da. Vas a tener fiebre unos 3 a 5 días, te vas a sentir fatal durante ese tiempo. Vas a estar tirada en tu cama que te va a doler todo. Se llama la fiebre rompehuesos, por el dolor de huesos también. No te va a provocar hacer mucho. Uh-huh. Pero a los 5 o 7 días se te va a pasar la fiebre, te vas a empezar a sentir mejor y vas a pensar que ya estás bien. Y ahí te vas a parar y te vas a ir a trabajar y vas a hacer esfuerzo. Y ahí es cuando vienen las hemorragias. Entonces, es una enfermedad donde se recomienda, digamos, reposo por 10 días, ¿okay? Y muchísima hidratación. Y digamos que la gente se lo tome un poco lento porque los signos de alarma no aparecen desde el principio, aparecen entrado ya unos cuantos días y sobre todo cuando la fiebre está disminuyendo. Entonces se le pide a las personas que estén muy, digamos, conscientes de cómo están evolucionando y que no estén apuradas por pararse a hacer esfuerzos físicos, porque ahí es cuando pueden venir las hemorragias. Y bueno, obviamente si esta es tu segunda o tercera infección y estás con una manifestación mucho más seria, la hospitalización es totalmente recomendado que estés bajo la observación de un médico. ¿Por qué las vacunas no se recomiendan en el Perú contra el dengue? Me alegro que me hayas hecho esa pregunta porque lo de las vacunas es súper controversial. Yo obviamente soy totalmente pro vacuna. Creo que son una herramienta maravillosa para combatir muchísimas enfermedades. Sin embargo, las vacunas del dengue son un poquito complicadas por el tema de que hay 4 serotipos diferentes de dengue, o sea, 4 virus que son genéticamente distintos, pero que te dan los mismos síntomas. Y las vacunas que tenemos actualmente no sirven, o sea, no son 100% efectivas contra las 4 variedades. Son buenas contra algunos serotipos, mejor que contra otros. Entonces, lo que hemos visto en los estudios clínicos y basado en la investigación científica es que para las personas que no tienen inmunidad contra dengue, es decir, que nunca han tenido una infección con dengue, las vacunas pueden, suscitar una reacción inmune que no es completa, o sea, es decir, no es contra los 4 serotipos. Entonces, al ser una reacción parcial, te pone en riesgo elevado de que cuando te dé naturalmente más adelante, puedas desarrollar las formas severas de la enfermedad. Entonces, por eso es que las vacunas sí están recomendadas y sirven sobre todo para proteger, a la persona de las manifestaciones serias de la enfermedad, siempre y cuando ya hayan tenido dengue antes. Entonces, si ya has tenido dengue antes, sí se recomienda que te vacunes, pero si no, no. Cuéntanos, en noviembre es el evento, el Congreso Mundial del Dengue que se realiza en Perú. Y que sí. Mariana está entre las organizadoras. Cuéntanos de ese evento, sí. Que claro, me imagino que por eso se hace en el Perú.
Bueno, estamos en la 7ª edición de este congreso. Es el Congreso Internacional de la Red Panamericana de Investigadores en Dengue, que se llama el Pandengue Network. Nos pueden encontrar en Network, ya saben. Pandengue.net. Y en realidad, o sea, es un congreso científico, académico, internacional, que se ha hecho previamente en diferentes partes del mundo. Ha estado en Brasil, en Estados Unidos, en México, en Colombia. Ya tocaba que viniera a Perú porque lo queremos mover. Está en Panamá, lo queremos mover en países donde el dengue es endémico. Y en verdad lo íbamos a hacer en abril del 2020. Lo teníamos todo organizado para abril del 2020 y lo tuvimos que cancelar por la pandemia. Entonces lo hemos movido ahora, va a ser del 13 al 16 de noviembre. Yo invito a la comunidad a que por favor vayan. O sea, nuevamente, es un congreso académico, pero vienen investigadores top en dengue y en enfermedades relacionadas de todas partes del mundo. Vienen representantes de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Por supuesto que vienen todas las autoridades locales, nacionales y regionales. Y también vienen representantes de las compañías farmacéuticas que están desarrollando vacunas. Entonces, la idea es que sea una discusión ágil, ¿no?, de cuál es el estado del arte en términos de investigación en dengue y, digamos, cuál es el estado del arte en términos del desarrollo de vacunas que están actualmente o ya en el mercado o en desarrollo. Claro, y además van a ver en vivo cómo se va a transmitir, digamos, cómo se ha vivido esta ola de dengue en este momento. O sea, nos va a ayudar muchísimo como país también, ¿no? Porque... Sí, o sea, nos posiciona, pero claro, o sea, no queremos tener pues el récord de muertes y de epidemias que tenemos y sobre todo para algo que, o sea, los brotes no los podemos prevenir, pero una vez que brotan sí los podemos manejar para que no se expandan al nivel que se están expandiendo. Pandengue.net, ¿no? Pandengue.net. A ver. Me estoy olvidando de mi propia página web, qué horror. No, tranqui. Solo te pido que ahorita que estamos por cerrar, invites a todos a que el 13 y el 16 de noviembre vengan a este congreso. Del 13 al 16 de noviembre va a ser en el NOS de la Católica, en San Isidro, es el centro de convenciones, y vamos a estar ahí. Se espera que van a venir alrededor de 600 a 800 personas, nuevamente, investigadores en dengue y autoridades nacionales e internacionales y compañías farmacéuticas dedicadas al desarrollo de vacunas contra este virus, que es el que más mata, es el virus que más muertes causa a nivel mundial. Muchísimas gracias, Mariana. Mariana Leguía, directora de Genómica, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima. A ti, Paola. Nos vemos el lunes en Nativa Fondo y tengan un lindo fin de semana.